ante la forma de subsistencia que los artistas deben, que los artistas deben recurrir justamente por el marco, ¿no? Por el marco desesperante. Yo antes decía que justamente trabajar con las contingencias era trabajar con la fuerza del enemigo y dar la vuelta a favor. En este contexto tan extremo es muy difícil poder dar vuelta a favor esa fuerza del enemigo, que sería el virus, que sería el contexto, etcétera, etcétera. Algunos artistas lo han hecho y algunos han tratado de sobrevivir como pueden. Digamos, la supervivencia como pueden es empezar a hacer streaming o tratar de montar sus obras a través de videos o del sistema digital, cuando no han sido artistas que han profundizado en ese lenguaje. Por lo tanto, la forma de expresión es simplemente un modo digamos, de paliar la crisis en términos de subsistencia. Entonces, en este sentido, los autogestivos, los que han recurrido a esos sistemas, digamos, puedo comprender digamos, el recurso, pero sí debemos acordar que, por no ser el campo inicial de su búsqueda, quedan siempre relegados a un segundo plano, es decir, nunca van a tener un espacio creativo mejor que el que tenían cuando se dedicaban a las artes vivas, justamente por los canales tradicionales del cuerpo a cuerpo. No obstante, probablemente, yo no lo he visto, haya aparecido alguna fisura dentro de ese sistema de streameado o de creación, digamos, online, que probablemente haya dado vuelta a estos argumentos que yo estoy mencionando, pero no lo puedo decir. En el caso de los teatros estatales, por lo menos que yo conozco como experiencia en Buenos Aires, en relación a la pandemia, que fueron el Cervantes y el San Martín, el Cervantes lo que hizo fue entender la contingencia digamos, del desastre laboral que implicaba esto para los artistas de escénicas, y armó ese ciclo del teatro filmado en donde convocó a muchísimos artistas, hizo un concurso, convocó a muchísimos artistas que no podían repetir elenco, vale decir, distribuyó de algún modo, de manera paliativa, un modo de soporte económico y creativo, tratando de mantener, digamos, algún perfil artístico dentro de lo posible. Me parece que fue una decisión acertada, porque quizás no hubiese habido mucho margen para hacer otra cosa, especialmente porque la propuesta que tuvo el Cervantes en ese sentido fue una respuesta casi inmediata al momento que se desató el aislamiento. Me parece que eso fue un acierto, por lo menos, insisto, en términos de supervivencia de muchos artistas, ¿no? Digamos que obviamente hay una caída en términos de los niveles de producción de los artistas y de los medios que producen o que generan, digamos, obra en función de estos intereses de subsistencia. Es muy difícil de evaluar, es muy difícil abrir un juicio de valores. Yo, que tuve el privilegio de no tener que dar clases vía Zoom, decidí no hacerlo y acordé con los alumnos que cuando volvamos a encontrarnos cuerpo a cuerpo volveremos a hacer clases. Para mí no puedo, hay algo que me deserotiza este sistema, esta intermediación. Yo podría dar clases por Zoom, pero no me interesa no estar en contacto próximo y cercano con los alumnos. Mis clases son teóricas, con lo cual yo podría hacerlas por Zoom, pero no puedo hacerlo. O sea, me siento un privilegiado, no tuve necesidad de recurrir a eso. Al mismo tiempo, si hubiese tenido necesidad, hubiese sentido esto que estoy diciendo, es decir, hubiese sentido que de algún modo estaba engañando a mis alumnos, porque yo sentía y siento, y esto estoy convencido, que no tengo la misma potencia en, digamos, la aproximación pedagógica a través de la cámara que si estando frente y con los otros cuerpos. Entonces ahí aparece una paradoja en el artista. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo nos bancamos en este tiempo? Y todo esto no es
no es materia juzgable, es decir, hay que comprender las características específicas de la pandemia y de la situación que nos está, digamos, atravesando. Y por otro lado, en relación a lo que vos hablabas del proyecto Filoctetes, casualmente Maricel Álvarez, que es mi compañera y quien me acompañó en el proyecto Filoctetes, que fue ese proyecto de intervención urbana que hicimos en el año 2002 en Buenos Aires, en Viena, y después en varios años después en diferentes lugares del mundo, con esos cuerpos, 25 cuerpos hiperrealistas ubicados en la vía pública para, digamos, de algún modo medir la relación que se establecía entre los transeúntes y esos cuerpos devenidos, no sé, habitantes de calle, muertos en la vía pública, etc. Justamente Maricel lo que largó este año fue lo que llama el proceso del archivo Filoctetes, y que está recopilando todos los materiales que nosotros venimos juntando desde hace 20 años. El año que viene se van a cumplir 20 años de la... No, en realidad se hizo en 2002, digamos, estamos a 18 años casi se hizo esa primera experiencia, y de algún modo eso se reactualiza justamente por lo que estábamos hablando, digamos, de qué modo podemos volver a pensar el espacio público como un espacio para el arte, de qué modo ese espacio público se vuelve a ser visible, vuelve a visibilizar las dicotomías y las enormes diferencias que hay en términos sociales entre los habitantes de una ciudad, ¿no? De un espacio público. Y bueno, la pregunta es un poco tremenda, ¿no? Me acuerdo que cuando yo pensé ese proyecto en el 2002, acababa de suceder la crisis del 2001, que fue tremenda, pero si nosotros analizamos, terminó con un índice de pobreza menor que la que tiene ahora, con lo cual hoy la pregunta se redobla: ¿de qué modo las sociedades se morfan a sus hijos para sobrevivir, y de qué modo los artistas podemos repensar en estas categorías del arte y lo social sin caer en el facilismo del discurso político inmediato, ni en el aislacionismo de la formalidad snob, ¿no? De qué modo nosotros podemos estar de algún modo entramando vínculo con lo social, entendiendo que la acción artística es una acción limitada y acotada por sus características, especialmente la de las artes vivas, que no tiene una proyección demasiado grande porque el cuerpo presente tiene cierta distancia donde poder hacerse presente frente a otros. De todos modos, yo no le resto potencia a la voluntad política y a la acción política o micropolítica que pueden tener las artes en ese sentido, entendiendo siempre que es limitada y que es restrictiva, lamentablemente por ahora, y esto tiene que ver, estas restricciones con los diferentes niveles de gestión tienen que ver, los diferentes niveles digamos, de vinculación de los diferentes públicos con diferentes tipos de obras artísticas o de expresiones artísticas en general, tienen que ver, en principio, obviamente, por las enormes diferencias sociales de las que ya hablamos un rato largo, y al mismo tiempo por la falta de la capacidad de gestión de los gestores culturales, que no utilizan el capital que tienen en todo del arco de los artistas como para generar un quiebre de esas diferentes modos de expectación y de relación entre tipos de obra y tipo de público, y generar una sinergia mucho más positiva. Y esto es un gesto político que ningún gestor en términos culturales se ha atrevido a dar en ninguna de las épocas, por lo menos que yo tengo memoria, ¿no? Seguramente hay casos de gestores culturales en algunos lugares, cuando estoy hablando de gestión pública, ¿no? En algunos lugares donde ha tomado el riesgo que implica digamos, esa desestructuración de lo que son las estructuras anquilosadas de tipos de públicos, tribus de público, tipos de obras para tipos de públicos determinados, y en ese quiebre seguramente pueda haber aparecido algo revelador
revelador de que la cultura, digamos, y que el arte potencia en términos políticos a las sociedades y que les permite generar cambios reales que, digamos, de otro modo serían menos factibles. No sé, es muy complicado porque se cruzan muchas cosas, ¿no? Uno, la práctica personal, la práctica social del arte, la gestión, y en un país donde hay otros elementos que están dando vuelta que son prioritarios, y entonces es difícil de responder, ¿no? ¿Y cuál es tu tema de trabajo ahora, hoy? Ahora, a ver, el tema de trabajo mío es un tema de trabajo que lo tuve desde que tomé conciencia que era un artista o que estaba trabajando en términos creativos. Quiero decir, un artista por lo general tiene una, dos, tres preguntas durante toda su vida que va a repetir obsesivamente y tratar de encontrar, no una respuesta, pero sí una pregunta mejor formulada. Cada obra es una pregunta que intenta ser formulada mejor, y esto de algún modo desarrolla la estética del artista a lo largo del tiempo y hace que supuestamente su nueva obra sea mejor a su obra anterior, porque va sofisticando el modo de hacer esa misma pregunta. Mis preguntas siempre fueron más o menos las mismas, ¿no? La muerte, la violencia, la filiación, para decir, las relaciones afectivas, la crítica acerca de los mandatos, la crítica acerca de la normalidad, acerca de las estructuras, etcétera, y me he ido formulando las preguntas a lo largo del tiempo en relación a las diferentes coyunturas. Entonces, quizás la pregunta o la respuesta a tu pregunta sería: ¿de qué modo reformulo la pregunta hoy, esa pregunta que me vengo haciendo a lo largo del tiempo, en relación de la coyuntura específica? A decir verdad, yo no estoy trabajando en un nuevo elemento creativo pensando en una post-pandemia o nueva normalidad o post-normalidad, como la querramos llamar, eso que todavía no se vislumbra ni no se sabe cuándo va a venir, justamente por eso, porque no se sabe cuándo va a venir. Entonces no quiero pedalear en el vacío, no quiero estar pensando en algo para producir cuando no sé cuándo va a ser producido. Entonces estoy en una instancia de acopiamiento de materiales, de lecturas, de reflexiones, en eso, ese momento en donde el artista va juntando material y armando un gran basural para el momento en que tenga que crear y empezar a hacer síntesis, empezar a separar la paja del trigo y ver de ese basural qué es lo que rescata y qué es lo que sirve para reformularse. Por ahora estoy en esa instancia